Y en ese momento me entró así ese pánico, ¿no? Y me estresé y me enojé. Y fui con mi niño Benaya, me acerqué a él en su rostro y le dije: Benaya, eso no se hace, ¿por qué hiciste eso? ¿No ves lo que acabas de hacer? Y me enojé. No le alcé la mano ni nada de eso, pero me enojé y le alcé la voz. Y luego me retraí porque pues estaba tan enfadado, en shock y enojado que esto había pasado. Sentí que lo mejor era tomar un momento para calmarme. Y me fui a la sala del otro lado y vi como mi niño, todo su lenguaje corporal, él se sentía pues mal. Él no expresaba mucho, pero en sus rostros él sabía que algo mal había pasado. Pedir perdón como papá es una de las cosas que estoy aprendiendo y que requiere humildad y valor. Hace unas semanas estaba pasando un tiempo con mi familia en la sala y estábamos cerca del televisor. Y mi pequeño Benaya tiene 3 años, el chiquito tiene 8 meses, y estábamos todos jugando. Y Benaya tomó uno de sus juguetes y pensó que era un frisbee y lo empezó a mover y lo empezó a lanzar. Y a la hora de lanzarlo, de aventarlo, mi esposa solamente gritó ¡no! Y yo también lo vi de reojo, pero fue muy tarde. Y lo que tiró el juguetito fue a parar en la pantalla del televisor. Y recuerdo solamente hacer no lo puedo creer, no lo podía creer, porque habíamos comprado un televisor nuevo hace poco. El televisor anterior ya no servía y pues habíamos reemplazado esto para la familia. Y en ese momento me entró así ese pánico, ¿no? Y me estresé y me enojé. Y fui con mi niño Benaya, me acerqué a él en su rostro y le dije: Benaya, eso no se hace, ¿por qué hiciste eso? ¿No ves lo que acabas de hacer? Y me enojé. Y no le alcé la mano ni nada de eso, pero me enojé y le alcé la voz. Y luego me retraí porque pues estaba tan enfadado, en shock y enojado que esto había pasado. Sentí que lo mejor era tomar un momento para calmarme y me fui a la sala del otro lado y vi como mi niño, todo su lenguaje corporal, él se sentía pues mal. Él no expresaba mucho, pero en sus rostros él sabía que algo mal había pasado. Y mi esposa me vio y me dijo: oye, necesitas una vez más acercarte a él y hablarle, que no se sienta que esto fue un accidente, no fue su culpa, no lo hizo adrede. Y en ese momento yo estaba todavía frustrado y estaba enojado y trataba de calmarme y estaba de terco porque no quería acercarme, todavía estaba enojado. Y eso obviamente muestra mi egoísmo y muestra pues esa falta de madurez que en ese momento este tipo de situaciones nos revelan que hay en nuestro corazón. No es así, los hijos revelan realmente lo que hay en nuestro corazón y Dios lo usa para mostrar esas áreas de crecimiento. Y en ese momento yo me estaba enfrentando con esta debilidad y esta inmadurez. Y en ese momento Dios es tan bueno, es tan misericordioso, que sentí solamente ese susurro del Espíritu Santo que me dijo: ¿qué estás haciendo? ¿Yo realmente te trato así? Cuando tú cometes un error, cuando pecas, ¿yo te trato así? ¿Yo me alejo de ti? ¿O simplemente te estoy esperando con los brazos abiertos, esperando que tú te voltees y de inmediato estoy aquí para abrazarte y una vez más ofrecerte mi amistad, ofrecerte esta relación? El que se aísla eres tú, el que se va eres tú, pero yo siempre estoy dispuesto con mis brazos abiertos para recibirte. Haz eso por tu hijo. Y en ese momento pues obviamente sentí esa convicción y me conmovió. Y obedecí. Fui una vez más, tomé a mi niño, lo senté a mi lado en la mesa y le dije: Benaya, perdón, yo sé que fue un accidente, te amo. Y en ese momento una vez más sentí como su corazón se enterneció y pude entender una lección tan valiosa. Bueno, varias lecciones. Obviamente, como dije, esto me muestra esas áreas de crecimiento de mi carácter que como papá tengo que seguir desarrollando con la ayuda de Dios. Pero creo lo más importante es esta revelación de cómo Dios es hacia nosotros. Cuando tú fallas, todos fallamos. Cuando yo fallo, cuando le fallo a Dios, lo que muchas veces pensamos que Dios hace es lo que yo hice, ¿verdad? Como un papá imperfecto, no modelé para mi niño lo que Dios hace. Dios hace lo opuesto de lo que yo hice. Desde el principio, cuando tú ves a Adán y Eva, cuando ellos pecaron, ¿qué es lo que hicieron? Lo primero que hicieron fue esconderse, avergonzados. Y esa es la reacción del corazón humano, ¿verdad? Esconderse, porque decimos: Dios está enfadado, Dios no puede manejar, Dios no puede con mis emociones, Dios necesita un break, Dios necesita un momento a solas. Y Dios no es así.
Dios es paciente y misericordioso, grande en misericordia, lento para la ira, cuyo amor abunda, su amor es leal, su fidelidad es hasta los cielos. Dios es amor. Y en ese momento, así como mi niño trató de una vez más reconectarse conmigo, lo que Dios nos está enseñando es, Él está ahí dispuesto. ¿Qué hizo con Adán y Eva? Los fue a buscar. Dios siempre está buscándote. Él quiere encontrarte. Tu pecado y mi pecado nos separa de Dios. Nosotros mismos huimos, nos escondemos, nos aislamos porque nos sentimos sucios. Pero ¿qué es lo que hace Jesús? Cuando vemos a Jesús en los evangelios, Él va y Él se arrodilla, Él encuentra al leproso, Él encuentra a la mujer que la vieron cometiendo adulterio. Él va a ese momento, a esa situación de tu dolor, de tu quebranto, y Él te encuentra. ¿Y qué es lo que hace? No te condena, te dice, no te condeno, te perdona y te dice, ve y no peques más. La gracia de Dios no solamente te abraza, la gracia de Dios no solamente te restaura, pero la gracia de Dios también te empodera para caminar en libertad y en victoria. Pero esto sucede en relación. Así como yo una vez más me reconecté con mi niño y esa relación se enterneció, una vez más se hizo fuerte, Dios quiere conectarse contigo. Él quiere que tú vayas y recuerdes. Él no está enojado contigo. La buena noticia, escúchame bien, la buena noticia, el mensaje del Evangelio es que Dios de tal manera amó al mundo. Dios vino aun cuando Él ya sabía que tú habías pecado, Él ya sabía que tú habías tirado ese juguetito, habías hecho un desastre de todo. Él sabe que nuestra condición humana es egoísta, Él sabe nuestra condición. A Él no le sorprende. Dios, la buena noticia para ti y para mí es que Dios te ama de tal manera que estuvo dispuesto a venir a rescatarte para reconectarse una vez contigo. Obviamente Dios no aprueba tu manera de vivir, mi manera de vivir que va en contra de su diseño. El pecado es pecado y Dios vino a juzgar ese pecado, claro. Pero Dios te ama a ti de tal manera que estuvo dispuesto a ir a esa cruz y cargar todo ese pecado para una vez más sentarse con nosotros como un papá y decirnos, te amo, te perdono. Y siempre, siempre estoy dispuesto para ti. Siempre voy a estar aquí. No me voy a dar por vencido contigo. Yo no te voy a dejar. Yo no te voy a abandonar. Yo no soy como un papá imperfecto que tiene que tomar un momento para aislarse y calmarse. Dios está dispuesto para perdonarte el momento que tú digas, Señor, te necesito. Perdóname, dame una oportunidad. Necesito tu misericordia. Dios está allí dispuesto y Él te encuentra con los brazos abiertos, como lo hizo con cada una de esas personas en los evangelios. Si tú sientes que Dios te está hablando a través de esta historia que te acabo de contar y tú te sientes lejos de Dios y tú sientes que necesitas reconectarte, has estado huyendo tal vez de Dios, tal vez te sientes que has fallado, sabes que hay pecado en tu corazón, sabes que hay cosas escondidas que te avergüenzan, cosas que te han aislado de Dios y tú mismo te has separado de Dios. Ya no te congregas con personas que creen en Jesús, te has aislado, ya no has pasado tiempo con Dios en su presencia porque te sientes avergonzado. Recuerda, hoy es el día donde Dios te dice, yo soy tu Padre, te amo, yo no soy como un papá imperfecto, yo soy el perfecto papá y Dios te está invitando a que te acerques a Él y cuando tú te humilles delante de Él, Él no te va a rechazar. Él te va a esperar con los brazos abiertos para encontrarte, abrazarte, restaurarte y darte un nuevo propósito. Y en esa amistad, en esa relación, nuestra vida cambia, nuestra vida encuentra fuerza, propósito. Ese es el mensaje del Evangelio, que Dios vino a encontrarnos cuando nosotros nos habíamos aislado y cuando nosotros nos hemos separado de Dios. Hoy alguien necesita escuchar este mensaje y te quiero invitar a que lo compartas con alguien, un papá, un hijo que necesita saber que Dios te ama y Dios te está esperando con sus brazos abiertos.